Feliz domingo 9 de enero. Estamos iniciando. Déjame ponerme las estas cositas. Feliz domingo 9 de enero. Estamos iniciando nuestra dominguera. Muchas gracias a quienes están conectando en este momento. Una hermosa tarde de enero en la Ciudad de México y espero que también en otras partes del país. Gracias a Joel Chávez que está aquí conectándose, a Pepe Rono, a quienes nos están viendo en directo y diferido, ya sea a través de esta plataforma de Facebook Live o de YouTube. En el hijo del aguizote que también amablemente nos sigue y nos comparte nuestros análisis y nuestras balances mensuales. A Pedro González Muciño, hace rato que no nos saludábamos, así es, buenas tardes. A Carlos Duarte desde Cuernavaca, sí, Carlos Duarte. Víctor Manuel Anaya dice desde Mazatlán, Sinaloa, bellísimo puerto del Pacífico mexicano destinado a ser un gran sitio turístico en los próximos meses. Gabriel Carrera, gracias, muchas gracias. Alejandro Lima también, gracias. A Alberto Pérez Schoeli, a Capol Espíritu desde Puebla, bellísima Puebla. La semana pasada estábamos ahí en el reinicio de las clases el lunes 3 de enero con la maestra Delfina Gómez en Puebla. Justamente en Puebla va a estar la Secretaría de Educación Pública en este plan y proyecto de descentralización de la SEP. Gracias, aquí tengo mis pelos todos parados y electrizados. Gracias a ustedes por sus comentarios y sus saludos. A Trixia Bustamante, buena tarde. Gracias a Marte Bemol desde Morelia. Juan Carlos Mónico Jiménez, gracias. Atenea Flores, desde Manzanillo, Colima, otro puerto maravilloso de México. David Octavio Herrera Martínez. Alfredo López, desde Los Ángeles, California, muchas gracias. Fernando Gil, ¿qué húbole? Aquí estamos. Amlov, dice David Octavio Herrera, gracias. Víctor Barrera Valdivieso, desde Reforma, Chiapas. Otra comunidad muy hermosa de este además estado maravilloso de nuestro país. José Luis Hernández, que nos ve desde Chihuahua, gracias. Desde Iztacalco, dice Fernando Gil, no estamos muy lejos, ¿no? Yo estoy aquí en la colonia Cuauhtémoc, o delegación, alcaldía Cuauhtémoc ya. José Cortés, buen día. Mi querida hermana Ana Rosa Villamil desde Mérida, gracias. Alejandro Garibay desde Lawndale, California. Norma Isela Anaya desde Mexicali, ahora sí que de Mexicali a Yucatán. También a mi hermana querida Leonor Villamil, que me dice Naranjito, le agradezco mucho. A Ángel Leiva Gutiérrez desde Puerto Vallarta, hermoso Puerto Vallarta, con todo y la variante Omicron que ha puesto a los centros turísticos en alerta. A Iván Urs, gracias. Tlaxcala, Iván Urs nos está saludando. Diana Yam desde Acapulco, también otro bello puerto del Pacífico. Javier Flores, Aguatepec, Tecali de Herrera. ¿En qué estado es Javier Flores? Perdona mi ignorancia. Mario Roberto Velarde desde Hermosillo, Sonora, muchas gracias. Y Villaldama Sadi desde Temuac, Morelos, un pueblo humilde, pero no por humilde menos hermoso. Los temas que estamos proponiendo para esta dominguera son, evidentemente, la variable COVID, que está haciendo de las suyas, no solamente en México, en todo el mundo. La variante Omicron del COVID-19 está generando un nuevo pico de transmisiones y de infecciones. Por fortuna hay un patrón en donde esta variante, que es rapidísima de transmitirse, nada más para que ustedes tengan una idea. La variante Delta, que fue la variante de la tercera ola anterior, tenía una capacidad de transmisión de 5 días, 5 a 6 días. Es decir, si nosotros estábamos en contacto con alguien con COVID-19 que nos transmitía
el virus, podían pasar de 5 a 6 días. En el caso de la variante Omicron, de acuerdo a lo que el doctor Gustavo Reyes Terán y los especialistas han señalado, la transmisión es muy rápida, es de 2.5 días en promedio, es decir, a los 2.5 o 3 días de estar en contacto con alguien que nos transmita la variante Omicron, podemos estar nosotros ya presentando algunos síntomas. Las barreras para no tener enfermedad grave, la principal barrera, la que da una protección del 75 al 80% son las vacunas. Quienes hayan tenido COVID y luego se hayan vacunado en las 2 dosis, en mi caso, por ejemplo, o el caso de muchos, tienen hasta una protección del 80%. El hecho de que nos haya dado COVID, pues nos genera anticuerpos de manera natural, más los anticuerpos de la variante, perdón, de las 2 vacunas o de las 2 dosis. Quienes hayan tenido solamente las 2 dosis tienen una barrera del 70%. Y quienes ya tienen 3 dosis, es decir, mayores de 60 años, los mayores de 50 años que ya se están vacunando, el personal de médico y de enfermería y también el personal de salud que va a vacunarse tienen una protección ya del 93%. Entonces, más que tener miedo, hay que tener mucha precaución y hay que insistir en el mensaje fundamental: vacunarse, vacunarse y vacunarse. Existen movimientos antivacunas muy fuertes y en aquellos países, incluso europeos, no tengo ahorita el dato exacto, pero hay países europeos en donde cerca del 30% de la población no se vacunó por no creer en las vacunas, por no pensar, o por pensar más bien, que las vacunas no protegen, sino que al contrario dan la enfermedad. Bueno, en estas poblaciones es donde también la variante Omicron ha generado una infección o infecciones muy rápidas, una capacidad de transmisibilidad, como le llaman los especialistas, muy alta, repito, de 2.5 días. Todos estos datos yo los invito a que los puedan concertar y checar en la entrevista que se va a transmitir a las 6 de la tarde en Canal 14 con el doctor Gustavo Reyes Terán, o que la pueden ver en las redes sociales del SPR y del Canal 14. La información que tenemos hasta el momento evidentemente habla de que se está expandiendo la variante Omicron y que es muy probable que ya tengamos una cuarta ola de transmisiones, no de hospitalizaciones. Es decir, la mayor capacidad de transmisión de la variante Omicron no está generando un mayor número de hospitalizaciones. La mayor capacidad de transmitirse de la variante Omicron ya agarra a la población mexicana con unas buenas barreras de protección que son las vacunas. Y lo que hay que insistir es que en el refuerzo está la clave para que el 93% de nuestro sistema inmunológico responda de manera adecuada. Aquellas personas que tienen comorbilidades o que tienen enfermedades autoinmunes o que tienen enfermedades crónicas muy delicadas, para esas personas va a existir 2 medicamentos que ya se aprobaron por la COFEPRIS, se aprobaron en días pasados, voy a repetir los nombres, pero ojo, son para casos críticos, no es para ir a la esquina y comprar estos medicamentos como si fueran ibuprofeno o cualquier otro que tengan sustancias de paracetamol. A quienes les está dando COVID-19 de manera leve, pues ya sabemos lo que hay que hacer: tomarnos la oxigenación con el oxímetro, tomarnos la temperatura, tener sana distancia, aislarse lo más que se pueda, es decir, no salir a la calle, no tener contacto con
personas de nuestro entorno familiar o de nuestro entorno laboral o de nuestro entorno escolar para evitar la propagación. Pero esto es lo que ya es algo que nosotros debemos saber y por supuesto utilizar el cubrebocas. El cubrebocas en este momento es todavía mucho más importante que antes porque esta variante que está tan rápida y tan veloz se afecta sobre todo a las vías vías respiratorias, la nariz, la tráquea, la garganta. No está afectando hasta donde estamos escuchando la información, los pulmones, es decir, no está generando casos muy graves de neumonía, salvo en aquellas personas que tienen un problema ya de debilidad en el sistema inmune. Esto es, creo que muy importante de destacar y de señalar. Aquí, por ejemplo, lo que yo les quería comentar son los dos medicamentos que ya aprobó COFEPRIS para el uso oral, es decir, son pastillas, también va a ser para una población muy reducida, no estamos hablando de una población extendida y esto creo que es importante, por eso la Secretaría de Salud Pública está pidiéndole a la población que tengan calma y que no nos automediquemos con algo que nos receten en las farmacias similares o en farmacias San Pablo, en fin, sino que tengamos mucho cuidado en no automedicarnos. El caso de del primer medicamento se llama Molnupiravir y será destinado a la atención de pacientes leves a moderados con alto riesgo de complicación. El tratamiento no sustituye la aplicación de las vacunas contra el SARS-CoV-2. Esto es lo que el pasado 7 de enero, es decir, el viernes pasado, después de nuestra rosca de Reyes, informó la COFEPRIS. Creo que este tipo de información es importante y relevante tenerla hasta el día de ayer. La Secretaría de Salud, aquí veo la última información, había reportado 30.671 casos nuevos de COVID-19. Es un incremento muy importante. Las líneas aéreas como Aeroméxico han cancelado muchos vuelos porque buena parte de su personal, tanto de pilotos como de sobrecargos, como administrativos, han sido afectados por esta variable y evidentemente esto está afectando los vuelos, así que tengan mucha precaución. La Profeco, por cierto, ha informado, y ahorita se los comento, que las líneas aéreas deben pues informar con antelación a sus clientes cualquier suspensión de vuelos o modificación de horarios, porque si no tomamos en cuenta estos derechos de los consumidores a la hora de, pues sobre todo de destinar horas de nuestro día y de nuestro tiempo a los vuelos, pues bueno, eso es muy delicado. Entonces, consulten la página de Profeco para que ustedes sepan los derechos que tienen como consumidores en el tema de las cancelaciones de vuelos que se han extendido. Dice, Profeco solicita a las aerolíneas informar anticipadamente a pasajeros e implementar políticas de flexibilidad ante vuelos cancelados con motivo de personal contagiado por COVID-19. Este es un comunicado del día 8 del 7 de enero. Y es un comunicado que creo que vale la pena extendérselos. Para mayor información o asesoría, dice la Profeco, está el teléfono del consumidor 55 55 68 87 22 en la Ciudad de México y área metropolitana.
y la línea 800-468-8722, sin costo para el interior de la República. También pueden acudir a los módulos de la Profeco ubicadas en las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también en algunas terminales internacionales. Y Profeco reitera la importancia de continuar observando las medidas de protección de la salud determinadas por las autoridades competentes. Aquí me está comentando Ana Rosa el caso del tenista Novak Djokovic, el tenista serbio. No lo dejan participar en el Abierto de Australia porque no le ha dado la gana de vacunarse. Y ha generado todo un tema de polémica en Australia y en varios otros países, sobre todo en estos casos donde estamos hablando de celebridades deportivas que tienen una posición antivacunas, y creo que desde mi punto de vista, es una posición muy irresponsable por el efecto de impacto y de influencia que pueden tener en mucha población. Esto creo que es importante destacarlo. El otro tema, pasando a otro tema, déjeme ver si no hay alguna otra duda relacionada con esta variante Omicron y su capacidad tan fuerte de ser adquirida en estos días y en estos inicios del año. Dice Gisela Guzmán Armenta, es muy irresponsable no vacunarse desde cualquier punto de vista sanitario, comunitario, social. Por supuesto, unos pueden alegar, es mi derecho a no vacunar, pero también el derecho individual llega hasta donde llegan los derechos de los demás, los derechos públicos y sociales. El derecho a la salud es un derecho colectivo, no es solamente individual. Por eso es importante todo lo que ha estado sucediendo con el caso del COVID-19 y de las vacunas. Leticia Gutiérrez nos manda saludos desde California, y allá en California, vaya que también están fuertes los movimientos antivacunas. Bueno, vamos al siguiente tema de este balance semanal. Esta semana la Fiscalía General de la República finalmente informó, o más bien se informó, que le solicitó al juez de instrucción ya conmutar las penas, o más bien calcular las penas, en relación con el caso Odebrecht y agronitrogenados, que involucran nada más y nada menos que al señor Emilio Lozoya Austin, el funcionario de más alto nivel administrativo dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto, acusado de corrupción, vinculado a los sobornos de Odebrecht, y por supuesto un caso que ya tiene más de 18 meses y que, como ustedes recordarán, en un principio se había acogido a la figura de testigo colaborador. Como testigo colaborador, él prácticamente demandó, denunció, delató a muchísimos legisladores que supuestamente recibieron sobornos, a otros funcionarios de la administración federal de Enrique Peña Nieto. No ha ocurrido el juicio. Estamos en espera del juicio. El juicio, como todos ustedes han visto en los juicios, es una ponderación entre las pruebas que va a dar la Fiscalía General de la República, las pruebas en descargo de la defensa de Emilio Lozoya y la decisión del juez. En este sentido, lo que no se había informado es el total de las penas que está señalando la Fiscalía General de la República. Pues, ¿cómo decirle? A este ex mi rey de la cleptocracia mexicana, a Emilio Lozoya, le está pidiendo la Fiscalía General de la República al juez que le dicte un conjunto de 54 años de prisión. 54 años de prisión por los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa. Los 54 años son la suma de los 39 años por el caso Odebrecht,
más los 15 años por el caso de agronitrogenados, porque recibió sobornos, porque fue adquirida más bien la empresa de agronitrogenados con los sobornos que el dueño de la acerera Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, le entregó a Emilio Lozoya por la compra de la planta chatarra de agronitrogenados. Ustedes recordarán que hubo un sobreprecio de $200 millones, algo así. El tema es que no solo está involucrado Emilio Lozoya. Este monumento al cinismo y a la corrupción, no hay manera de decirlo de otra forma, involucró a su madre, en este caso, a su esposa, la alemana Marielle Helen X, que está supuestamente en Alemania y que no ha sido localizada, a su hermana Gilda Susana Lozoya Austin, quien se habría beneficiado de los sobornos de su hermano al recibir $3.1 millones que la empresa Innovation Research, empresa inmobiliaria ligada a Odebrecht, le transfirió a Latin America Asia Capital Holding, de la que ella era accionista y beneficiaria entre abril y junio del 2012. Asimismo, la empresaria Nelly Maritza Aguilera Concha es señalada de recibir $1.2 millones en una cuenta bancaria a su nombre. Y le van a confiscar, o ya está confiscada, la propiedad de Ixtapas y Guatanejo que usó Lozoya para lavar el dinero. También está en este caso involucrada pues la propiedad en la Ciudad de México, en Lomas Besares. Y en fin, lo que hace falta es cómo se va a defender Emilio Lozoya, qué va a decir, cómo va a él justificar o negar el uso de estos sobornos. Entonces, este es un caso estelar no solamente por el involucramiento del exdirector de Pemex, sino porque estamos hablando de un juicio de la élite cleptocrática. Emilio Lozoya no se mandaba solo, como bien dijo su abogado, su exabogado, Javier Coello Trejo. ¿Quién le dio la orden a Emilio Lozoya de recibir los sobornos? Fue Enrique Peña Nieto, fue Luis Videgaray, fueron ambos. Hay manera de confirmar que también ellos formaron parte de esta red de sobornos. Y dos, ¿cuánto de estos sobornos o qué monto de estos sobornos fueron a parar a la campaña del 2012, a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto? Y en ese sentido hay un delito electoral que perseguir y que sancionar. Esto creo que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, lo compartamos como información. Aquí me está comentando Javier Rodaza que gracias por la información. Esta es información que debemos tener muy clara. Desgraciadamente los periódicos, que ya en su gran mayoría sabemos que están en contra del gobierno federal, y muchos medios electrónicos manosean el caso de una manera en donde mientras avanza la fiscalía le están dando golpes a Alejandro Gertz Manero. Bueno, no que se trataba de que Alejandro Gertz Manero diera resultados. Aquí están una parte de los resultados y evidentemente cuando esto sucede sacan el tema del enfrentamiento, no sé si real o no, entre Santiago Nieto y él. Este es el punto nodal del caso Emilio Lozoya. Faltan otros casos que hay que irlos desgranando, el de Juan Collado, el de Rosario Robles y otros que, el del general León Trawitz, acusado de ser el artífice del huachicol. Y ya para cerrar, y cerrar con una buena noticia sobre Pemex, ya hemos tenido tantas malas noticias a lo largo de la historia de Pemex, esta empresa que ha sido saqueada, que ha sido violentada, que ha sido corrompida, esta empresa de los mexicanos. Pemex es empresa nacional y debe ocuparnos y preocuparnos todo lo que suceda con Pemex, porque es una empresa de todos los mexicanos. A pesar de todo eso, ha resistido, sigue siendo la empresa más grande del país, pero con mucho. Pemex es 10 veces más grande que América Móvil, que es la empresa más grande privada de Carlos Slim. Entonces imagínense las dimensiones de los negocios de Pemex. Y también
las dimensiones de la deuda de Pemex. El día de hoy, la Secretaría de Hacienda informó que concluyó exitosamente, hoy domingo 9 de enero, concluyó exitosamente la renegociación de la deuda exterior de Pemex. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo hoy en su cuenta de Twitter que fue todo un éxito el proceso de refinanciamiento de Pemex. Se refrendó la confianza de los mercados en la estrategia de fortalecimiento financiero de nuestra petrolera estatal, que estamos llevando a cabo conjuntamente Hacienda y Pemex. La operación se enfocó en intercambiar bonos de Pemex con vencimiento a corto plazo por uno nuevo a 10 años. Se aumenta a 10 años el bono a pagar y esto permite disminuir en 3.200 millones de dólares la deuda de la empresa y en 10.500 millones su presión financiera hasta 2030. Esta es una información importante. También se logró comprimir, dice el comunicado de Pemex, el diferencial de tasa que pagaba Pemex sobre la tasa del soberano en 50 puntos base, con lo cual se consigue una disminución por 180 millones de dólares por año. Esto es muy importante, es una muy buena noticia, porque todo lo que sean buenas noticias para Pemex, en términos sobre todo financieros y de rescate, pues son buenas noticias para la economía del país. Es una empresa de toda la nación, de todos los mexicanos. Entonces creo que esto es muy importante. Y como dice aquí, estoy viendo el comentario de Víctor Aurelio López, ¿y cómo ha sobrevivido Pemex? No pudo el prianato destruirla, ahora López Obrador la está reviviendo. Bueno, el saqueo de Pemex viene pues prácticamente desde que Jorge Díaz Serrano, quienes nos acordamos de Jorge Díaz Serrano en el sexenio del boom petrolero de López Portillo, hasta Emilio Lozoya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y no hablemos de los que desfilaron en el sexenio de Carlos Salinas, de Ernesto Zedillo, por supuesto con Vicente Fox y con este señor o este expresidente Felipe Calderón, que de secretario de Energía fugaz del gobierno de Vicente Fox pasó a ser el presidente más entreguista hacia las empresas extranjeras, sobre todo españolas y también transnacionales europeas y norteamericanas del sector energético mexicano. Esto es lo que creo que hay que rescatar, destacar y sobre todo defender. Pemex es de todos los mexicanos. Y el virus, la pandemia de la corrupción, de alguna manera ya está llegando a su fin. Pemex fue saqueada desde el Porfiriato, dice Javier Flores. Bueno, no existía Pemex en el Porfiriato. Acordémonos que se creó en 1938, cuando el general Lázaro Cárdenas expropia las últimas acciones del Águila, una empresa privada de origen británico. En fin, muchas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo, cuidémonos mucho, querámonos más y transmitamos seguridad, optimismo y sobre todo buena información. Gracias.